El día de hoy hablaremos sobre la reacción del imperio, ¿no? Ya vimos la clase anterior, cómo fue el avance del cristianismo a lo largo del Imperio Romano, así que el día de hoy analizaremos cuál fue la reacción que el imperio tuvo frente a este avance, ¿no? Los griegos y los romanos, que se convirtieron al cristianismo durante el siglo II y III, tuvieron que vivir momentos muy duros. Las primeras comunidades sufrieron incomprensión, acusaciones y violentas persecuciones por parte del poder político del Imperio Romano. El fin de las persecuciones llegaría en el año 313 con el Edicto de Milán y será ese el cierre de nuestra clase. Entonces, ¿cuáles eran las acusaciones que daba el mundo romano? Los cristianos eran considerados traidores y peligrosos enemigos del Estado porque rechazaban el culto al emperador. Además, se les consideraba ateos y responsables del hambre y otras desgracias por no dar culto a los dioses de la religión romana. Muchos ciudadanos del imperio creían que los dioses protectores romanos estaban enfadados a causa de los cristianos, y que por eso mandaban enfermedades y otros males como castigo. Los cristianos eran vistos como unos fanáticos incivilizados e inmorales. Se consideraba la creencia cristiana como una superstición dañina, y a sus adeptos irracionales por creer en un crucificado que podía resucitar. Se les acusaba falsamente de realizar ceremonias secretas nocturnas y asesinar a bebés para comer su cuerpo. Las acusaciones eran directamente con el único propósito de que el emperador romano no detuviera o no cesara las persecuciones que se hacían hacia ellos, no para continuar con su casa, ya que eran rechazados por la gran parte del Imperio Romano, que poco a poco esto fue cambiando, ¿no? Tenemos entonces una pequeña definición de mártir, que es aquella persona que padece la muerte por amor a Jesucristo y en defensa del testimonio de la religión cristiana. La palabra mártir viene del griego y significa literalmente testigo. Entonces, hablaremos ahora de las persecuciones que se hicieron en contra de los cristianos, en contra de los cristianos en aquellas épocas, ¿no? El enfrentamiento de los paganos con los cristianos llegó a convertirse en una feroz persecución por parte de las autoridades del Imperio Romano. No se sabe con exactitud en qué ley romana se basaban los gobernantes para emprender una persecución, aunque había una norma general que convertía a los cristianos en una religión prohibida o religio ilícita. Las persecuciones que no eran constantes, sino intermitentes. Durante largas épocas había bastante tolerancia y la iglesia tenía libertad de actuación. De vez en cuando se producían determinaciones y martirios. Y entonces los cristianos se veían obligados a vivir en la clandestinidad. En determinados momentos de crisis, las autoridades centrales iniciaban épocas de persecución generalizada que no siempre eran seguidas uniformemente en todo el imperio. Ahora tenemos algunas de las persecuciones más importantes, de las cuales resaltaremos sobre todo la de Nerón en el año 64 después de Cristo, ¿no? Él acusó a los cristianos de provocar el incendio en Roma y les condenó a muerte en espectáculos sangrientos, circos, lucha de gladiadores. Aquí lo tomamos como el más importante porque fallecen San Pedro y San Pablo, ¿no? A continuación, mil disculpas. Perdón. A ver si puedo retomar la imagen. Ok. Durante que fueron emperadores, tanto Decio como Diocleciano, también murieron otras figuras importantes religiosas que salieron de la enseñanza de los apóstoles. No, entonces el final de las persecuciones, como les dije al principio, llega con el Edicto de Milán, no en el año 313. El emperador Constantino y Lucinio promulgaron el llamado Edicto de Milán, por el que se daba libertad de culto a todos los ciudadanos del imperio. Así se reconocía a los cristianos el derecho de participar en su religión y construir iglesias. Desde ese momento, la iglesia pasó a ser considerada una religión lícita, una religión permitida, y recibió reconocimiento jurídico por parte del Estado. En la época de Constantino, la iglesia pasó de ser perseguida a ser protegida por diversas leyes que promulgó el emperador. De hecho, el cristianismo terminaría siendo la religión oficial del imperio a finales del siglo IV.
Entonces, a continuación podemos ver que tenemos un pequeño fragmento del Edicto de Milán y es de ahí de donde realizarán su actividad, ¿no? En su cuaderno comentarán ese fragmento respondiendo a las preguntas que están formuladas aquí. Son 4 pequeñas preguntas. La última, que dice: investiga las diversas fuentes porque el emperador Constantino decide promulgar el Edicto de Milán. No necesitan buscar demasiado, con un par de fuentes que hayan localizado está bien, y si incluso ustedes tienen una postura personal, también la pueden considerar aquí. Entonces eso es todo por el día de hoy, chicos. Nos vemos en la videoconferencia. Hasta luego.